Imagina por un instante una fotografía tomada desde un punto tan distante en el cosmos que nuestra galaxia entera, la Vía Láctea, con sus 200 a 400 mil millones de soles ardientes, aparece como un simple punto de luz difusa contra el vacío negro del espacio profundo, una espiral luminosa suspendida en Milino by César. La oscuridad absoluta, girando lentamente a través de eras que hacen que la historia humana parezca menos significativa que un parpadeo. En esa imagen hipotética, capturada desde algún observatorio imposible flotando más allá de los límites de nuestra isla estelar, veríamos también, separada por un abismo de oscuridad, otra mancha luminosa, igualmente grandiosa, igualmente vasta, igualmente repleta de incontables estrellas y mundos desconocidos. Las Galaxia de Andrómeda, nuestra vecina cósmica más cercana, brillando con la luz de billones de soles a una distancia que parece, en esta escala fotográfica reducida, casi tocable, casi alcanzable, como si bastara extender la mano a través de ese pequeño espacio vacío que la separa en la imagen para hacer el viaje entre esos dos universos isla. Pero existe algo que rara vez se menciona cuando contemplamos estas fotografías majestuosas, algo que la escala comprimida de las imágenes astronómicas oculta con cruel eficiencia, una verdad tan monumental y tan incómoda que desafía nuestra capacidad de comprensión genuina. Aquel pequeño espacio vacío entre las dos manchas de luz en la fotografía representa una distancia tan vastísima, tan absolutamente incomprensible en términos humanos, que incluso viajando continuamente a la velocidad de la luz, el propio límite universal de velocidad establecido por las leyes fundamentales del cosmos, una nave tardaría 2.500.000 años en atravesar ese abismo. Un período temporal tan extenso que, cuando el viaje comenzara, nuestros ancestros todavía estarían aprendiendo a caminar erguidos en las sabanas, y cuando terminara, nuestra especie, en caso de que aún existiera, sería algo tan irreconociblemente transformado que la palabra humano perdería completamente su significado original. Este documental trata sobre límites, sobre barreras absolutas e irrevocables impuestas no por nuestra actual falta de conocimiento o tecnología, sino por las propias leyes fundamentales que gobiernan el tejido del espacio-tiempo, leyes que ninguna civilización, no importa cuán avanzada sea, podrá jamás sortear o trascender. Trata sobre la verdad humillante y fascinante de que la Vía Láctea no es solo nuestro hogar cósmico, no es solo la cuna de la humanidad expandida a escala galáctica, sino que es, de forma literal y permanente, nuestra prisión perpetua. Una prisión cuyas paredes invisibles están construidas no de materia, sino de distancia, de tiempo, de energía insuficiente y de las consecuencias inexorables de la física relativista, que hace que los viajes intergalácticos no sean meramente difíciles o improbables, sino fundamentalmente, absolutamente, eternamente imposibles para cualquier ser compuesto de materia común operando dentro de las leyes conocidas del universo. La macrotesis que sostiene toda esta narrativa es simple en su formulación, pero devastadora en sus implicaciones. La humanidad y cualquier civilización que pueda surgir entre las estrellas de nuestra galaxia permanecerá confinada a la Vía Láctea no por siglos, no por milenios, sino para siempre, hasta que las últimas estrellas se apaguen y la propia estructura de nuestra isla estelar se disuelva en la muerte térmica del cosmos. Las galaxias distantes que observamos a través de nuestros telescopios, esas magníficas estructuras cósmicas que contienen billones de estrellas e incontables mundos potenciales, permanecen y permanecerán eternamente como pinturas en nuestra pared cósmica, objetos de contemplación visual, pero jamás de exploración física. Destinos que podemos observar con nuestros instrumentos, modelar con nuestras ecuaciones, pero nunca, bajo ninguna circunstancia, visitar personalmente o siquiera comunicar con cualquier civilización que pueda existir dentro de ellas. Para comprender por qué esta conclusión es inevitable,
Debemos primero confrontar algo que nuestro cerebro, evolucionado para navegar distancias medidas en kilómetros y tiempos medidos en décadas, lucha desesperadamente por procesar. La escala verdadera, no abstracta sino visceralmente real, del espacio entre galaxias. Cuando miramos el cielo nocturno en una noche sin luna, lejos de las luces de la ciudad, podemos ver una franja pálida y luminosa, atravesando la bóveda celeste, la Vía Láctea vista desde adentro, miles de millones de estrellas tan distantes que su luz individual se funde en una niebla luminosa difusa. Esa visión nos da una falsa sensación de familiaridad con las escalas cósmicas, como si comprendiéramos intuitivamente las distancias involucradas porque podemos ver su resultado visual. Pero considera esto: la estrella más cercana a nuestro Sol, Próxima Centauri, está a aproximadamente 4 años luz de distancia, lo que significa que la luz, viajando a 300.000 kilómetros por segundo, tarda 4 años en atravesar el vacío entre estas dos estrellas vecinas. Si pudiéramos de alguna forma construir una nave capaz de viajar a una décima parte de la velocidad de la luz, una velocidad extraordinaria que excede por mucho cualquier cosa que nuestra tecnología actual podría siquiera soñar con alcanzar. Ese viaje hasta nuestra vecina estelar más cercana tomaría 40 años. Una vida humana entera consumida atravesando el pequeño espacio entre dos estrellas cercanas dentro de nuestro propio vecindario galáctico. Ahora considera que la Vía Láctea tiene aproximadamente 100.000 años luz de diámetro, conteniendo miles de millones de estas distancias entre estrellas individuales, un vasto archipiélago de soles separados por abismos de vacío oscuro. Pero incluso esta inmensidad galáctica palidece hasta la insignificancia cuando se compara con las distancias intergalácticas. Andrómeda, nuestra vecina galáctica más cercana, está a 2.500.000 años luz de distancia, 25 veces el diámetro de nuestra propia galaxia. Una distancia tan formidable que si nuestra galaxia entera se redujera al tamaño de una moneda de 1 centímetro de diámetro, Andrómeda sería otra moneda, ubicada a 25 centímetros de distancia, y entre esas dos monedas no habría absolutamente nada, solo vacío puro, oscuridad absoluta, la ausencia casi completa de materia, radiación o estructura de cualquier tipo. Y Andrómeda es la vecina cercana, la excepción, la única galaxia grande que no se está alejando de nosotros debido a la expansión del universo, pues está tan cerca, en términos cosmológicos, que la atracción gravitacional mutua entre ella y la Vía Láctea supera la expansión del espacio, haciendo que las dos galaxias estén, en realidad, en ruta de colisión, destinadas a fundirse en aproximadamente 4.000 millones de años en una única galaxia elíptica gigante. Pero eso, paradójicamente, solo subraya nuestra situación. Incluso la única galaxia grande que se está moviendo en nuestra dirección permanece separada de nosotros por una distancia que convierte cualquier viaje hasta ella en una imposibilidad práctica absoluta. Para comenzar a apreciar por qué estas distancias representan no solo desafíos técnicos extremos, sino barreras fundamentalmente infranqueables, debemos sumergirnos en las leyes de la física que gobiernan el movimiento, la energía y el tiempo en el universo. La primera y más fundamental de estas barreras es la velocidad de la luz, representada por la constante c en las ecuaciones de la física, aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo, o cerca de 1.000 millones de kilómetros por hora. Esta no es solo la velocidad a la cual la luz viaja a través del vacío, sino que es, de acuerdo con la teoría de la relatividad especial de Einstein, el límite absoluto de velocidad para la transmisión de cualquier información o movimiento de cualquier objeto con masa a través del espacio. No importa cuánta energía suministres a un objeto, jamás alcanzará la velocidad de la luz, pues a medida que su velocidad se acerca a c, su masa efectiva aumenta de acuerdo con las transformaciones de Lorentz, exigiendo cantidades crecientemente infinitas de energía para cada incremento adicional de velocidad, con la energía necesaria aproximándose al infinito a medida que la velocidad se acerca a c.
creando una barrera energética asintótica absolutamente infranqueable para cualquier objeto compuesto de materia común. Pero incluso si pudiéramos de alguna forma sortear esta limitación, incluso si alguna tecnología futura imposible permitiera a una nave espacial viajar exactamente a la velocidad de la luz, sin violar las leyes conocidas de la física, el viaje hasta Andrómeda todavía tomaría 2.500.000 años desde el punto de vista de un observador estacionario. Piensa en lo que eso significa en términos de la historia humana. Hace 2.500.000 años, nuestros ancestros eran Homo habilis, utilizando herramientas de piedra primitivas, con cerebros aproximadamente de la mitad del tamaño del cerebro humano moderno, sin lenguaje, sin arte, sin cualquier rastro de la complejidad cognitiva que definiría eventualmente a la humanidad como la conocemos. Toda la historia escrita de la civilización humana, desde las primeras ciudades antiguas hasta el momento presente, abarca meramente 6.000 años, una fracción minúscula, menos de un cuarto de un 1%, del tiempo que le tomaría a una nave viajando a la velocidad de la luz atravesar el vacío, hasta Andrómeda. Si alguien hubiera partido en tal viaje cuando los dinosaurios reinaban en la Tierra, hace 65 millones de años, todavía estarían apenas cerca del 2,5% del camino hacia su destino, con otros 60 millones de años de viaje por delante. Si este tipo de reflexión sobre la escala temporal del cosmos te aporta algo, si estas contemplaciones sobre nuestra posición en el universo resuenan contigo de alguna forma, considera apoyar este canal con tu suscripción, permitiendo que más contenido de esta naturaleza continúe siendo creado y compartido. La enormidad de estas escalas temporales nos fuerza a confrontar una segunda capa de imposibilidad, relacionada no solo con la distancia, sino con la propia naturaleza del tiempo en un universo relativista. De acuerdo con la teoría de la relatividad especial, el tiempo no fluye uniformemente para todos los observadores, sino que es relativo al estado de movimiento del observador. Uno de los efectos más contraintuitivos y profundos de esta teoría es la dilatación temporal. Cuanto más rápido viajas a través del espacio, más lentamente pasa el tiempo para ti en relación con los observadores estacionarios. Para velocidades comunes que experimentamos en el día a día, este efecto es imperceptiblemente pequeño, pero a medida que la velocidad se acerca a la velocidad de la luz, el efecto se vuelve dramáticamente significativo, con el tiempo esencialmente deteniéndose para un objeto viajando exactamente a c. En caso de que tal cosa fuera posible, considera una nave espacial capaz de acelerar hasta el 99,9% de la velocidad de la luz, una velocidad extraordinariamente cercana al límite cósmico. Debido a la dilatación temporal, el tiempo a bordo de esa nave pasaría aproximadamente 22 veces más lento que el tiempo para los observadores en reposo. Eso significa que un viaje que tomaría 2.500.000 años desde el punto de vista de la Tierra tomaría apenas cerca de 110.000 años desde el punto de vista de los viajeros a bordo. Una reducción sustancial, pero aún así un periodo temporal absolutamente incomprensible en términos de vida humana, individual o incluso de durabilidad civilizacional. Pero aquí está la paradoja cruel y fascinante de esta dilatación temporal. Aunque los viajeros experimentaran un tiempo subjetivo reducido, aunque pudiéramos de alguna forma extender la vida humana a través de hibernación, carga de conciencia, o cualquier otra tecnología especulativa para que los individuos pudieran sobrevivir al viaje, cuando finalmente llegaran a Andrómeda después de sus 110.000 años subjetivos, habrían retornado no a una civilización humana levemente modificada, sino a un futuro tan distante que 2.500.000 años habrían pasado en la Tierra. La civilización que los envió habría desaparecido hace eras inimaginables. Toda el lenguaje, cultura, tecnología e incluso la propia especie humana habría sido transformada de formas completamente irreconocibles, o posiblemente extinta, reemplazada por descendientes evolucionados tan diferentes de nosotros, como nosotros somos diferentes de los pequeños mamíferos que vivieron en la época de
Los dinosaurios. Los viajeros no regresarían a casa como héroes exploradores, sino como fantasmas de un pasado olvidado, exiliados temporales que sacrificaron cualquier conexión con su civilización de origen a cambio de alcanzar un destino que, desde el punto de vista de quien se quedó, pertenece a un futuro tan lejano que no tiene significado comprensible. Cualquier civilización que lograra desarrollar tecnología de viaje intergaláctico enfrentaría este mismo dilema imposible. Cuanto más rápido viajas, más te desconectas temporalmente de tu civilización de origen, transformando la exploración intergaláctica no en una expansión de la civilización, sino en un exilio permanente hacia un futuro desconocido. Considera los requisitos energéticos para acelerar una nave espacial a velocidades relativistas. Pero cuando las velocidades se acercan a la velocidad de la luz, debemos usar la fórmula relativista correcta. E. Gershons Hurt 1 es Methen 2, donde Jupimo, gamma, es el factor de Lorentz, que crece asintóticamente hacia el infinito, a medida que la velocidad se acerca a sec. Para ilustrar concretamente, acelerar una nave espacial modesta, con una masa de 1000 toneladas, hasta el 90% de la velocidad de la luz exigiría una energía de aproximadamente 1,3 xi 1021 julios, equivalente a la explosión de cerca de 30.000 bombas termonucleares de un megatón, o aproximadamente la energía total que el Sol irradia en un segundo entero. Al 99,9% de la velocidad de la luz, los requisitos energéticos se dispararían a aproximadamente 1,4 Cri 1022 julios. Y esto es solo para acelerar la nave hasta esas velocidades, no incluyendo la energía necesaria para desacelerarla en el destino, que sería igualmente masiva, ni la energía necesaria para sustentar los sistemas de soporte vital, protección contra radiación, navegación y comunicaciones durante el viaje multimilenario. ¿De dónde vendría esa energía monumental? Los motores de cohetes químicos convencionales son completamente inadecuados, pues la energía específica de los combustibles químicos es órdenes de magnitud insuficiente. La propulsión nuclear por fisión ofrece mejoras sustanciales, pero aún así permanece inadecuada para velocidades relativistas. La propulsión por fusión nuclear, aprovechando las mismas reacciones que alimentan al Sol, ofrece una energía específica mucho mayor y ha sido frecuentemente propuesta en conceptos teóricos de naves interestelares. Pero incluso la fusión, la fuente de energía más prometedora que la física conocida permite, lucha para proveer la energía necesaria para velocidades relativistas cuando se considera la masa del combustible de fusión que sería necesario transportar. Y aquí encontramos otro problema fundamental conocido como la ecuación del cohete de Tsiolkovsky, que establece que la velocidad final que un cohete puede alcanzar es proporcional al logaritmo natural de la razón entre su masa inicial, incluyendo combustible, y su masa final, sin combustible, multiplicada por la mnex, velocidad de escape de los gases. El problema es que para alcanzar velocidades relativistas, la masa de combustible necesaria crece exponencialmente, no linealmente, con la velocidad deseada, alcanzando rápidamente proporciones absurdas, donde la masa de combustible necesaria excedería la masa de planetas o incluso de estrellas enteras para acelerar. Una carga útil modesta a fracciones significativas de la velocidad de la luz. Las velas solares, por ejemplo, aprovecharían la presión de la radiación luminosa del Sol o de láseres poderosos basados en el sistema solar para acelerar la nave sin combustible embarcado. El concepto Breakthrough Starshot, una iniciativa real de investigación financiada por visionarios, propone enviar pequeñas sondas, cada una pesando solo algunos gramos, a Próxima Centauri, usando velas solares impulsadas por un conjunto masivo de láseres terrestres con una potencia combinada de 100 gigavatios. Incluso con esta tecnología extremadamente avanzada y especulativa, la meta es alcanzar solo el 20% de la velocidad de la luz, lo que aún exigiría 20 años para alcanzar Próxima Centauri, nuestra vecina estelar más cercana, a solo 4 años luz de distancia.
Escalar este concepto para un viaje intergaláctico revela su absoluta imposibilidad práctica. Para acelerar incluso esas minúsculas ondas de algunos gramos hasta una velocidad suficientemente alta para alcanzar Andrómeda en un tiempo que pudiera tener algún significado para una civilización, digamos 10 millones de años en vez de 2.500.000, exigiría velocidades de aproximadamente 25% de la velocidad de la luz, y los láseres tendrían que permanecer enfocados en la sonda, manteniendo un haz coherente a través de distancias crecientes por décadas o siglos durante la fase de aceleración. Y eso solo para sondas de algunos gramos, completamente inútiles para cualquier tipo de exploración real o transporte de seres vivos. Pero incluso si pudiéramos, a través de alguna magia tecnológica aún no imaginada, resolver el problema energético y acelerar una nave tripulada hasta velocidades relativistas suficientes, enfrentaríamos entonces una tercera capa de imposibilidad, relacionada con los peligros del propio medio interestelar intergaláctico. El espacio entre las estrellas no es un vacío perfecto y absolutamente vacío, sino que contiene una densidad baja pero no cero de materia, principalmente átomos de hidrógeno, con una concentración media de aproximadamente un átomo por centímetro cúbico, en el medio interestelar típico de la Vía Láctea. En velocidades comunes de naves espaciales, esta densidad minúscula es completamente irrelevante, pero a velocidades relativistas, incluso colisiones con átomos individuales de hidrógeno se convierten en eventos devastadoramente energéticos. Un átomo de hidrógeno colisionando con una nave viajando al 90% de la velocidad de la luz tendría, debido a su energía cinética relativista, un efecto equivalente al de una partícula de alta energía en un acelerador de partículas, creando radiación secundaria intensa cuando golpea cualquier materia. La radiación acumulada de miles de millones de estas colisiones por segundo transformaría la parte frontal de la nave en un horno de radiación mortal, exigiendo escudos de masa extraordinaria para protección. Escudos que, debido a su masa masiva, aumentarían dramáticamente los requisitos energéticos para la aceleración, creando un círculo vicioso donde la protección adicional requiere más energía, que requiere más masa de combustible o equipo de generación de energía, que requiere protección adicional, espiralizando rápidamente hacia configuraciones imposibles. Al 99% de la velocidad de la luz, la energía de colisión con cada átomo de hidrógeno aumenta por un factor de aproximadamente 7 en relación con el 90% de la velocidad de la luz, y la radiación resultante se vuelve progresivamente más penetrante y más difícil de blindar. Además, el espectro de la radiación cósmica de fondo, aquella radiación de microondas fría que impregna todo el universo como un eco del Big Bang, se desplazaría hacia el azul debido al efecto Doppler relativista, transformándose de radiación inofensiva de microondas en radiación de rayos X y rayos gamma, progresivamente más energética conforme la velocidad aumenta, añadiendo otra fuente masiva de radiación mortal que bañaría continuamente a la nave y a sus ocupantes. No existe material conocido o teóricamente plausible que podría proveer blindaje adecuado contra todos estos peligros de radiación simultáneos, sin volverse tan masivo que los requisitos energéticos para la aceleración se vuelven completamente impracticables. En caso de que estés apreciando este viaje mental a través de los límites del cosmos, podrías considerar dejar tu apoyo al canal, ayudando a mantener viva la producción de contenido de esta naturaleza contemplativa y científicamente rigurosa. Enfrentamos también el problema de la navegación y colisión con objetos mayores. Aunque el espacio interestelar sea predominantemente vacío, no está completamente desprovisto de partículas de polvo, pequeños granos microscópicos de material, y ocasionalmente objetos mayores como pequeños asteroides o cometas interestelares. A velocidades relativistas, la colisión con un grano de polvo de 1 miligramo tendría energía cinética equivalente a varias toneladas de TNT, suficiente para vaporizar instantáneamente una sección significativa de la nave.
Detectar y evitar tales objetos exigiría sistemas de sensores capaces de identificar amenazas a distancias de millones de kilómetros por delante, dando tiempo suficiente para maniobras evasivas, pero a velocidades relativistas. El tiempo disponible entre detección e impacto se mediría en segundos o fracciones de segundo, y las maniobras evasivas exigirían aceleraciones laterales que serían mortales para cualquier ocupante biológico de la nave. Sistemas automatizados de defensa, como láseres de alta potencia para vaporizar partículas entrantes o campos magnéticos para desviar partículas cargadas, han sido propuestos teóricamente, pero cada uno de estos sistemas añade complejidad, masa y requisitos energéticos adicionales al ya imposible desafío de construir una nave interestelar relativista. Vivimos en un universo que se está expandiendo, con el espacio entre galaxias literalmente creciendo a lo largo del tiempo, y no solo expandiéndose, sino expandiéndose a una tasa que está acelerando. Esta aceleración se atribuye a algo llamado energía oscura, una forma misteriosa de energía que impregna todo el espacio y ejerce una especie de presión negativa, empujando al espacio a expandirse más rápidamente. La consecuencia de esta expansión acelerada es profundamente perturbadora. Existe un horizonte cosmológico, una distancia más allá de la cual las galaxias se están alejando de nosotros más rápido que la velocidad de la luz, debido a la expansión del propio espacio, no porque las galaxias se estén moviendo a través del espacio más rápido que la luz, lo que violaría la relatividad, sino porque el espacio entre nosotros y esas galaxias está creciendo tan rápidamente que la distancia total está aumentando a una tasa superluminal. Las galaxias más allá de ese horizonte son fundamental y eternamente inalcanzables, pues no importa cuán rápido viajemos a través del espacio local, no podemos superar la tasa a la cual el espacio entre nosotros y esas galaxias distantes está creciendo. Andrómeda, nuestra vecina cercana, está bien dentro de ese horizonte cosmológico y de hecho se está moviendo en nuestra dirección debido a la atracción gravitacional mutua. Por lo tanto, la expansión del universo no es un factor significativo para un hipotético viaje hasta ella específicamente. Pero para cualquier galaxia más distante, y ciertamente para la vasta mayoría de las galaxias en el universo observable, la expansión del espacio hace que el viaje sea progresivamente más imposible cuanto más distante sea el destino. Existen aproximadamente 200.000 millones de galaxias en el universo observable, pero debido a la expansión acelerada, solo una pequeña fracción de ellas, las que están en nuestro grupo local de galaxias, permanecen gravitacionalmente ligadas unas a las otras y por lo tanto no se están alejando debido a la expansión. La vasta mayoría de las galaxias que vemos cuando apuntamos nuestros telescopios hacia el espacio profundo ya se están alejando de nosotros a velocidades tan altas que jamás podríamos alcanzarlas. Incluso si partiéramos hoy, viajando a la velocidad de la luz, porque la distancia entre nosotros y ellas está creciendo más rápidamente de lo que podríamos atravesar, galaxias que actualmente están apenas dentro de la posibilidad teórica de alcance, eventualmente cruzarán más allá del horizonte y se volverán inalcanzables. En escalas de tiempo cosmológicas, miles de millones de años en el futuro, todas las galaxias fuera de nuestro grupo local habrán retrocedido más allá del horizonte cosmológico, volviéndose invisibles y eternamente inaccesibles. No importa qué tecnología pueda desarrollar una civilización futura. El universo observable está, en un sentido muy real, encogiéndose a nuestro alrededor, con galaxias desapareciendo una por una más allá de un horizonte que jamás podremos cruzar, dejando atrás un cosmos cada vez más vacío y aislado, donde las únicas galaxias que permanecerán visibles y teóricamente alcanzables serán las pocas que están gravitacionalmente ligadas a nosotros en nuestro pequeño grupo local. Nuestra prisión galáctica no es solo una limitación del presente, sino que se está volviendo progresivamente más confinada con cada 1.000 millones de años que pasa, hasta que, en un futuro cósmico distante, observadores en aquella era distante mirarán al cielo nocturno y verán solo las galaxias de su propio grupo local.
Con el resto del universo habiendo desaparecido más allá de cualquier horizonte observable o alcanzable, una isla de luz rodeada por oscuridad absoluta y eterna. Pero volvamos de las escalas cosmológicas al desafío más inmediato de simplemente alcanzar Andrómeda, y consideremos propuestas alternativas que intentan sortear las limitaciones que hemos establecido hasta ahora. Una de las ideas más frecuentemente discutidas en círculos de ciencia ficción, e incluso en algunos artículos científicos especulativos, es el concepto de naves generacionales. Naves espaciales masivas diseñadas no para completar el viaje durante la vida de una única tripulación, sino a lo largo de múltiples generaciones, con una pequeña comunidad de humanos viviendo, reproduciéndose y muriendo a bordo durante un viaje que puede tomar miles o hasta millones de años. La idea tiene un cierto atractivo romántico, una civilización autocontenida atravesando el vacío cósmico, preservando conocimiento y cultura a través de innumerables generaciones hasta que sus descendientes lejanos finalmente lleguen a un nuevo hogar en otra galaxia. Pero cuando examinamos los detalles prácticos de tal emprendimiento, el concepto se revela absurdamente inviable en prácticamente todos los aspectos. Incluso asumiendo que pudiéramos construir una nave capaz de viajar a un 1% de la velocidad de la luz, una velocidad extraordinariamente ambiciosa que excede cualquier tecnología de propulsión remotamente plausible, por órdenes de magnitud. El viaje hasta Andrómeda tomaría 250 millones de años. Para contexto, hace 250 millones de años en la Tierra, los dinosaurios estaban apenas comenzando su ascenso ecológico en el período Triásico. Los mamíferos eran pequeñas criaturas nocturnas y la configuración de los continentes era irreconociblemente diferente, con todos los continentes unidos en el supercontinente Pangea. La evolución biológica a lo largo de tal escala temporal transformaría completamente cualquier población aislada a bordo de una nave generacional, con presiones selectivas únicas del ambiente artificial de la nave, probablemente produciendo una especie descendiente tan biológicamente diferente de los humanos modernos, como nosotros somos diferentes de los pequeños mamíferos triásicos. Los humanos que llegaran a Andrómeda después de tal viaje no serían más humanos en ningún sentido significativo de la palabra, y no habría continuidad de civilización, cultura o identidad entre los fundadores del viaje y sus descendientes lejanos incontables generaciones después. Incluso en escalas de tiempo más modestas, los desafíos son monumentales. Una nave generacional viajando al 10% de la velocidad de la luz, todavía una velocidad fantásticamente más allá de nuestra capacidad tecnológica actual o previsible, tomaría 25 millones de años para alcanzar Andrómeda, 1000 veces más largo que toda la historia de la civilización humana. Irchi, 25.000 veces más largo que la duración total de todas las civilizaciones humanas registradas combinadas. Durante ese periodo, la nave tendría que funcionar perfectamente, sin fallas catastróficas en cualquier sistema crítico, por una duración temporal tan vasta que desafía cualquier concepto de fiabilidad de ingeniería. Considera que las estructuras humanas más duraderas que existen, las pirámides de Egipto, tienen solo 4.500 años de edad y ya muestran signos significativos de desgaste y deterioro, a pesar de ser estructuras de piedra maciza, sujetas solo al clima terrestre, no a las tensiones extraordinarias del vuelo espacial. Una nave generacional tendría que mantener integridad estructural, sistemas de soporte vital, producción de alimentos, reciclaje de residuos, generación de energía, protección contra radiación e innumerables otros sistemas críticos, funcionando continuamente sin fallas por periodos miles o millones de veces más largos que cualquier estructura o máquina que los humanos hayan construido, en un ambiente mucho más hostil que cualquier cosa en la Tierra.
Una nave generacional exigiría una población suficientemente grande para mantener diversidad genética viable, típicamente estimada en al menos algunos cientos de individuos, pero preferiblemente miles, para evitar los efectos nocivos de la endogamia a lo largo de innumerables generaciones. Esa población tendría que vivir en un hábitat completamente artificial y cerrado, sin posibilidad de expansión o escape, por toda la duración de la misión que se extendería mucho más allá de la vida de cualquier individuo, hasta la vida de civilizaciones enteras nacidas, floreciendo y posiblemente colapsando dentro de los confines de la nave. Esperar que una sociedad aislada a bordo de una nave pudiera mantener estabilidad, propósito y función por millones de años, cuando ninguna civilización en la Tierra jamás ha durado más que algunos miles de años antes de ser transformada irreconociblemente o colapsar completamente, se revela como una fantasía basada en un optimismo injustificado sobre la durabilidad de las estructuras sociales humanas. Las generaciones intermedias, nacidas en la nave sin memoria de la Tierra y sin perspectiva de alcanzar Andrómeda durante sus vidas, existirían en un estado de propósito existencial ambiguo, viviendo y muriendo solo para perpetuar un viaje que ellas personalmente nunca completarán, hacia un destino que nunca verán, para beneficiar a descendientes lejanos con los cuales no tendrán ninguna conexión personal. ¿Por qué una generación intermedia debería sacrificar recursos, aceptar restricciones de libertad y reproducción, y mantener sistemas para generaciones futuras cuando ellas mismas no recibirán beneficio alguno? La tendencia natural sería que cada generación priorizara su propio bienestar inmediato sobre objetivos abstractos a largo plazo, llevando a un declive gradual en el mantenimiento de sistemas, erosión de conocimiento técnico y eventual colapso de la misión, siglos o milenios después del lanzamiento, dejando una nave muerta flotando por el vacío intergaláctico, un sarcófago cósmico conteniendo los restos de una civilización que falló en su viaje imposible. Y aun asumiendo que todos estos desafíos técnicos, biológicos, sociales y psicológicos pudieran ser de alguna forma superados a través de tecnologías y estructuras sociales que no podemos actualmente concebir, permanece la cuestión fundamental. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de enviar una nave generacional a Andrómeda cuando la civilización que la envió habrá desaparecido hace eras cuando la nave llegue, cuando los descendientes a bordo no tendrán ninguna conexión cultural, lingüística o incluso biológica significativa con los fundadores originales, y cuando el destino final, una galaxia alienígena sin infraestructura o recursos preparados, ofrece perspectivas de supervivencia probablemente inferiores a aquellas dentro de nuestra propia galaxia, que contiene miles de millones de estrellas no exploradas, mucho más cercanas y más fácilmente accesibles. La respuesta racional es que no existe propósito justificable, que las naves generacionales intergalácticas son una fantasía que colapsa bajo el menor escrutinio de sus implicaciones prácticas, y que su atractivo reside enteramente en nuestra renuencia a aceptar limitaciones absolutas sobre nuestra capacidad de expansión. Otras propuestas especulativas intentan sortear los problemas de escalas temporales largas a través de tecnologías hipotéticas como hibernación criogénica, suspensión metabólica o incluso el concepto de ciencia ficción de carga de conciencias humanas a sustratos computacionales que supuestamente podrían sobrevivir al viaje de millones de años sin degradación. La hibernación criogénica, conforme es actualmente comprendida, implica daños celulares significativos debido a la formación de cristales de hielo, e incluso protocolos de crioprotección química sofisticados no pueden prevenir completamente daños en escalas de tiempo extendidas. Ningún organismo complejo jamás ha sido criogénicamente preservado y después revivido con éxito tras periodos superiores a horas o días, mucho menos los millones de años necesarios para viajes intergalácticos. La idea de que podríamos desarrollar tecnología para preservar cuerpo y mente humanos a través de tales escalas temporales es pura especulación sin base en ninguna ciencia demostrada.
El concepto de carga de conciencia a sustratos computacionales digitales enfrenta problemas aún más fundamentales, comenzando con la cuestión no resuelta de si la conciencia puede siquiera ser reducida a patrones computacionales y si una reconstrucción computacional de procesos neuronales produciría experiencia subjetiva genuina o meramente una simulación sin qualia. Un zombi filosófico que se comporta como consciente, pero no posee experiencia interna real. Incluso asumiendo que estas profundas cuestiones filosóficas y científicas pudieran ser resueltas favorablemente, un sustrato computacional, viajando por millones de años a través del espacio intergaláctico, enfrentaría degradación inevitable de hardware debido a la radiación cósmica, con cada partícula de alta energía, capaz de causar errores de bit o daños a componentes, acumulándose a lo largo de escalas de tiempo vastas hasta que la integridad de la información almacenada fuera completamente comprometida. No existe material o arquitectura computacional conocida que podría mantener integridad de datos a través de millones de años de bombardeo por radiación cósmica, sin sistemas de corrección de errores y redundancia tan masivos que los requisitos de masa y energía volverían a hacer todo el emprendimiento impracticable. Tal vez la propuesta más frecuentemente invocada en discusiones sobre cómo superar los límites de velocidad impuestos por la relatividad especial sea el concepto de deformación espacial o motores de curvatura, popularizados por la ciencia ficción, pero ocasionalmente discutidos en artículos de física teórica. Entonces, la idea básica es que, aunque los objetos no pueden viajar a través del espacio más rápido que la luz, tal vez sería posible manipular el propio espacio-tiempo, contrayendo el espacio por delante de una nave y expandiendo el espacio detrás de ella, creando una burbuja de espacio-tiempo distorsionado dentro de la cual la nave podría permanecer estacionaria en relación con el espacio local, mientras la burbuja en sí se mueve a través del espacio a velocidades aparentemente superlumínicas. Si tal cosa fuera posible, se argumenta, las barreras de distancia y tiempo que hemos establecido se volverían irrelevantes, y los viajes intergalácticos podrían ser realizados en escalas de tiempo humanas razonables. La realidad física de tales conceptos es, desafortunadamente, mucho menos prometedora de lo que la ciencia ficción sugiere. La solución matemática más famosa que describe algo parecido a un motor de curvatura es la métrica de Alcubierre, propuesta por el físico teórico Miguel Alcubierre en 1994. La métrica de Alcubierre es matemáticamente consistente con las ecuaciones de campo de Einstein de la relatividad general, lo que significa que no viola directamente las leyes conocidas de la física como actualmente las comprendemos, pero consistencia matemática no implica posibilidad física práctica. La métrica de Alcubierre requiere algo llamado materia exótica, con densidad de energía negativa para crear la distorsión necesaria del espacio-tiempo. La materia con densidad de energía negativa no es solo algo que no poseemos actualmente o no sabemos cómo crear, sino que es algo que puede violar principios fundamentales de la física cuántica relacionados a condiciones de energía. Y no hay evidencia observacional de que tal materia exista en cualquier lugar en el universo. Incluso si la materia exótica existiera y pudiera ser manipulada, la cantidad necesaria para crear una burbuja de curvatura capaz de transportar una nave de tamaño modesto fue estimada en estudios subsecuentes como equivalente a la masa-energía de un planeta entero o de múltiples estrellas, dependiendo de los detalles de la configuración, un requisito energético que trae de vuelta todos los problemas que discutimos anteriormente sobre la escala de energía necesaria para viajes relativistas. Los ocupantes dentro de la burbuja de curvatura no podrían controlar o dirigir la burbuja una vez que fuera creada, porque cualquier señal de control enviada desde la nave hacia el borde frontal de la burbuja no podría alcanzarla debido a la propia distorsión del espacio-tiempo que crea la burbuja. La región dentro de la burbuja estaría causalmente desconectada del universo exterior, de maneras que harían la navegación, comunicación y control fundamentalmente imposibles.
La radiación de Hawking y otros efectos cuánticos podrían volver la superficie de la burbuja catastróficamente energética, vaporizando cualquier cosa dentro de la burbuja tan pronto como fuera desactivada. Y tal vez, más fundamentalmente, la creación inicial de la burbuja de curvatura exigiría manipular el espacio-tiempo de maneras que pueden ser simplemente imposibles sin acceso a energías y tecnologías que trascienden no solo nuestra capacidad actual, sino posiblemente cualquier capacidad físicamente realizable. Si estas reflexiones sobre los límites impuestos por la física fundamental resuenan contigo de alguna forma, tal vez desees comentar desde dónde estás acompañando este contenido, compartiendo tu perspectiva sobre nuestra posición en el cosmos. Es crucial comprender la distinción fundamental entre dos tipos de limitaciones: limitaciones tecnológicas y limitaciones físicas fundamentales. Las limitaciones tecnológicas son aquellas que surgen de nuestra actual falta de conocimiento, habilidades de ingeniería o recursos, pero que no violan principios fundamentales de la física y por lo tanto pueden, en principio, ser superadas a través de avances tecnológicos suficientes. Por ejemplo, hace un siglo, viajar a la Luna era una limitación tecnológica, no una imposibilidad física fundamental, y fue eventualmente superada a través de avances en ingeniería de cohetes, ciencia de materiales, computación e innumerables otras áreas. En contraste, las limitaciones físicas fundamentales son aquellas que derivan de las propias leyes básicas que gobiernan el universo, leyes como la conservación de la energía, la velocidad de la luz como límite universal y las estructuras de la mecánica cuántica y relatividad. Estas limitaciones no pueden ser superadas por avances tecnológicos porque no son problemas de ingeniería, sino características permanentes de la realidad física. No es que no hayamos aún desarrollado tecnología suficientemente avanzada para alcanzar otras galaxias, sino que los requisitos fundamentales de energía, las escalas temporales involucradas y las barreras impuestas por la física relativista y por la expansión del universo hacen tal emprendimiento no meramente difícil o improbable, sino fundamentalmente imposible para cualquier civilización operando dentro de las leyes conocidas de la física, no importa cuán avanzada sea. Esto no es pesimismo o falta de imaginación, sino reconocimiento honesto de que el universo impone límites absolutos sobre lo que es posible y que los viajes intergalácticos caen firmemente fuera del dominio de lo posible. No importa cuánto tiempo tengamos para desarrollar tecnología o cuán inteligentes nos volvamos. Como especie, Star Trek, Star Wars e innumerables otras narrativas culturales nos enseñaron a esperar que la expansión humana a través del cosmos sea no solo posible, sino inevitable, limitada solo por nuestra actual falta de tecnología, pero ciertamente alcanzable, dado tiempo y esfuerzo suficientes. Confrontar la realidad de que estas narrativas son fantasías imposibles, que jamás habrá una federación unida de planetas expandiéndose de galaxia en galaxia, que el universo no es nuestra ostra esperando exploración, sino una vasta prisión de la cual jamás podremos escapar, puede generar un tipo peculiar de duelo, una pérdida no de algo que tuvimos, sino de algo que imaginábamos tener en el futuro, un cierre de horizontes que parecían ilimitados. La Vía Láctea, nuestra prisión cósmica perpetua, contiene entre 200 y 400 mil millones de estrellas, cada una un sol potencialmente acompañado por planetas, lunas y otros cuerpos celestes. Estimaciones recientes basadas en datos del telescopio Kepler sugieren que los planetas son la norma en vez de la excepción, con la mayoría de las estrellas hospedando al menos un planeta, y una fracción significativa de esas estrellas hospedando planetas en zonas habitables, donde el agua líquida podría existir en la superficie. Si la humanidad o sus descendientes eventualmente desarrollaran capacidad de viaje interestelar dentro de nuestra galaxia, una meta mucho más plausible que el viaje intergaláctico, porque las distancias son menores por factores de miles, tendríamos miles de millones de mundos para explorar, terraformar, colonizar y estudiar,
un dominio de exploración que podría mantener a una civilización ocupada por millones o miles de millones de años, sin jamás agotar nuevas fronteras. La distancia hasta la estrella más cercana, Próxima Centauri, es aproximadamente 4 años luz, una distancia formidable para los estándares actuales, pero infinitesimalmente pequeña comparada con los 2.500.000 años luz hasta Andrómeda. Una nave viajando al 10% de la velocidad de la luz, una velocidad ambiciosa pero tal vez no completamente imposible para una civilización suficientemente avanzada, podría alcanzar Próxima Centauri en 40 años. Un viaje largo pero dentro de la escala de una vida humana individual. Las 100 estrellas más cercanas al Sol están todas dentro de aproximadamente 20 años luz, alcanzables en 200 años al 10% de la velocidad de la luz, y las 10.000 estrellas más cercanas están dentro de algunos cientos de años luz, alcanzables en escalas de tiempo de miles de años, largas, ciertamente, pero vastamente menores que los millones o miles de millones de años necesarios para viajes intergalácticos. La exploración completa de nuestra propia galaxia, visitando cada uno de sus cientos de miles de millones de sistemas estelares, tomaría millones de años incluso con tecnología de viaje interestelar avanzada, pero es un tipo de exploración que está al menos dentro del dominio de lo físicamente posible, aunque extremadamente desafiante, en contraste con la exploración intergaláctica que está firmemente en el dominio de lo fundamentalmente imposible. Incluso si una civilización enviara naves de exploración para solo uno de cada millón de sistemas estelares de la Vía Láctea, aún habría cientos de miles de sistemas para visitar, y si cada visita tomara en promedio 1.000 años, incluyendo viaje, exploración y catalogación, el proyecto entero tomaría cientos de millones de años para completarse, un periodo durante el cual la propia civilización evolucionaría probablemente hacia algo irreconociblemente diferente de sus progenitores. La idea de que cualquier civilización necesitaría ir más allá de su galaxia natal, porque de alguna forma agotó oportunidades de exploración dentro de ella, se revela absurda cuando confrontamos las escalas reales involucradas. Nuestra galaxia es tan vasta, contiene tanta diversidad de ambientes, tantos mundos no explorados, tanta complejidad y maravilla, que múltiples civilizaciones podrían surgir, florecer y desaparecer dentro de ella, sin jamás cruzar caminos, cada una encontrando fronteras más que suficientes para ocupar su existencia, entera sin necesitar mirar más allá de las fronteras galácticas. Tal vez el confinamiento, lejos de ser una maldición, sea simplemente la naturaleza de la existencia, y la verdadera madurez de una civilización venga no de la expansión perpetua, sino de la profundización perpetua, no de añadir siempre nuevos territorios, sino de comprender más profundamente los territorios que ya poseemos. Una civilización dedicada no a la expansión territorial, sino a la comprensión profunda, podría pasar eones estudiando un único sistema estelar en detalle completo, y aún así encontrar nuevas capas de complejidad y belleza cuanto más profundamente mirase. Vivimos en una cultura que constantemente nos dice que no existen límites, que todo es posible con suficiente determinación y esfuerzo, que las fronteras existen solo para ser superadas. Esa mentalidad, aunque ocasionalmente motivadora, es también fundamentalmente deshonesta y puede llevar a frustración profunda cuando confrontamos las realidades de un universo que no se preocupa por nuestra ambición e impone barreras que ninguna cantidad de determinación puede superar. Aceptar que existen imposibilidades genuinas, que el universo dice no a algunas de nuestras fantasías más queridas, puede ser paradójicamente liberador, permitiéndonos enfocar energía y recursos en metas que son genuinamente alcanzables, en vez de perseguir eternamente imposibilidades que solo nos frustrarán. Si los viajes intergalácticos son imposibles, entonces podemos dejar de fantasear sobre ellos y enfocar en lo que es posible, comprender más profundamente nuestro propio mundo, explorar nuestro sistema solar y eventualmente, tal vez,
comenzar la lenta y desafiante, pero no fundamentalmente imposible tarea de exploración interestelar dentro de nuestra propia galaxia. El descubrimiento de que el universo no está solo expandiéndose, sino que esa expansión está acelerando a lo largo del tiempo, fue una de las revelaciones científicas más profundas del final del siglo XX, ganando el Premio Nobel de Física en 2011 para los científicos que la descubrieron a través de observaciones de supernovas distantes. La energía oscura, el fenómeno misterioso que impulsa esta expansión acelerada, constituye aproximadamente el 68% de todo el contenido de energía del universo, dominando completamente sobre la materia común que constituye estrellas, planetas y a nosotros mismos, que representa solo cerca del 5% del total, con los restantes 27% siendo materia oscura, otra forma misteriosa de materia que no interactúa con la luz, pero cuya presencia se infiere a través de sus efectos gravitacionales. La energía oscura actúa como una especie de presión negativa que impregna todo el espacio, haciendo que el propio espacio se expanda a una tasa acelerada. Cuanto más espacio existe entre dos objetos, más energía oscura total está presente entre ellos, y por lo tanto más fuerte es la fuerza de expansión empujándolos lejos uno del otro. Para objetos cercanos, que están gravitacionalmente ligados, como estrellas en una galaxia o galaxias en un grupo local, la atracción gravitacional es suficientemente fuerte para superar la expansión del espacio, manteniendo esos objetos juntos a pesar de la energía oscura. Pero para objetos separados por distancias cosmológicas suficientes, la fuerza acumulada de la expansión del espacio entre ellos supera cualquier atracción gravitacional, haciendo que se alejen uno del otro a velocidades que crecen proporcionalmente a la distancia entre ellos. Esta relación, codificada en la ley de Hubble-Lemaitre, significa que las galaxias suficientemente distantes se están alejando de nosotros a velocidades que exceden la velocidad de la luz, no porque se están moviendo a través del espacio más rápido que la luz, lo que violaría la relatividad especial, sino porque el espacio entre nosotros y ellas se está expandiendo tan rápidamente que la distancia total está creciendo a una tasa superluminal. Existe, por lo tanto, un horizonte cosmológico, actualmente localizado a aproximadamente 16.000 millones de años, luz de distancia, más allá del cual las galaxias se están alejando de nosotros más rápido de lo que la luz puede viajar. Las galaxias más allá de ese horizonte son fundamentalmente inalcanzables porque incluso un rayo de luz, partiendo hoy en su dirección, nunca las alcanzaría, pues la distancia hasta ellas está creciendo más rápidamente de lo que la luz puede atravesarla. Y porque la expansión está acelerando, ese horizonte no es fijo, sino que se está encogiendo desde nuestro punto de vista. Galaxias que actualmente están dentro del horizonte, teóricamente alcanzables si pudiéramos viajar a la velocidad de la luz, eventualmente cruzarán más allá del horizonte y se volverán para siempre inalcanzables conforme la aceleración de la expansión continúe. En escalas de tiempo de cientos de miles de millones de años, todas las galaxias fuera de nuestro grupo local habrán retrocedido más allá del horizonte cosmológico, desapareciendo de nuestra vista conforme su luz se desplaza a longitudes de onda tan largas que se vuelve indetectable, dejando atrás un universo observable que consiste apenas de las galaxias en nuestro pequeño grupo local, con el resto del cosmos habiendo desaparecido para siempre, más allá de cualquier posibilidad de observación o alcance. Esta es una de las revelaciones más melancólicas y profundas de la cosmología moderna. El universo observable no es una medida de lo que existe, sino de lo que podemos teóricamente ver, dado el tiempo finito desde el Big Bang y la velocidad finita de la luz. El universo observable está, de cierta forma, encogiéndose conforme la expansión acelerada arranca galaxias distantes para más allá de nuestro horizonte cosmológico, transformando un cosmos que parece vasto y lleno de estructura en uno que eventualmente se volverá un vacío casi total, puntuado solo por algunas galaxias locales.
todas ellas destinadas a eventualmente fundirse en una única galaxia elíptica gigante, rodeada por nada más que oscuridad absoluta, que se extiende infinitamente en todas direcciones. Civilizaciones futuras distantes, miles de millones de años a partir de ahora, mirarán al cielo nocturno y verán solo su propia galaxia o grupo de galaxias local, sin cualquier evidencia observacional de que existe o existió un universo mayor más allá de él, sin acceso a las observaciones cosmológicas que nos permitieron entender el origen y evolución del cosmos, potencialmente condenadas a una visión del mundo fundamentalmente más limitada y más solitaria de la que poseemos hoy, donde al menos podemos observar miles de millones de galaxias y deducir la historia cósmica de sus propiedades y distribución. Nosotros vivimos, por lo tanto, en una era cosmológica peculiarmente privilegiada, un breve intervalo de tiempo cósmico, durante el cual el universo es simultáneamente viejo lo suficiente para haber formado estructuras complejas como galaxias, estrellas y planetas, y sistemas biológicos complejos como vida inteligente, capaz de observar y comprender el cosmos, pero aún joven lo suficiente para que la expansión acelerada no haya aún arrancado a la mayoría de las galaxias, para más allá de nuestro horizonte observacional. Si la humanidad hubiera surgido algunos miles de millones de años más temprano, el universo habría sido muy joven y caliente para comportar estrellas estables y planetas rocosos adecuados para la vida. Si surgimos algunos billones de años más tarde, viviremos en un cosmos observacionalmente mucho más vacío, con solo galaxias locales visibles y ninguna evidencia directa de la vastedad del universo más allá de nuestro pequeño grupo local. Nuestra existencia en este momento cósmico particular, cuando podemos observar y estudiar miles de millones de galaxias y comprender la arquitectura a gran escala del universo, es un tipo de coincidencia temporal que debería llenarnos de gratitud por la oportunidad de atestiguar esta vastedad, aunque no podamos alcanzarla físicamente. No es solo que no podemos alcanzar otras galaxias, sino que el conjunto de galaxias que podríamos teóricamente alcanzar, caso pudiéramos viajar a la velocidad de la luz, está disminuyendo con cada momento que pasa. Cada segundo que transcurre, galaxias que estaban apenas dentro de la posibilidad teórica de alcance cruzan más allá del horizonte cosmológico y se vuelven eternamente inaccesibles. El universo alcanzable está literalmente evaporándose a nuestro alrededor. Una biblioteca cósmica cuyos libros están siendo removidos uno por uno antes de que tuviéramos cualquier oportunidad de leerlos. No por cualquier agencia malévola, sino simplemente por la operación indiferente de las leyes físicas que gobiernan. La expansión del espacio-tiempo. Si alguna civilización futura desarrollara tecnología de viaje cercana a la velocidad de la luz y decidiera intentar alcanzar la galaxia más distante que pudiera, encontrará que su conjunto de objetivos posibles es menor que el conjunto que habría estado disponible para una civilización que existió miles de millones de años antes, y civilizaciones futuras distantes enfrentarán opciones aún más limitadas, hasta que eventualmente la única opción sea permanecer dentro del grupo local de galaxias gravitacionalmente ligadas que resistirán la expansión cósmica debido a su atracción gravitacional mutua. En este punto, podemos volver a la cuestión de la distinción entre Andrómeda, que se está moviendo en nuestra dirección y eventualmente colisionará y se fundirá con la Vía Láctea, y las galaxias más distantes que se están alejando debido a la expansión del espacio. Andrómeda pertenece a lo que los astrónomos llaman el grupo local, un conjunto de aproximadamente 50 galaxias que están suficientemente próximas unas de las otras, que sus atracciones gravitacionales mutuas las mantienen ligadas contra la expansión del universo. El grupo local tiene un diámetro de aproximadamente 10 millones de años luz y está dominado por dos galaxias espirales grandes, la Vía Láctea y Andrómeda, con la tercera más grande siendo la galaxia del Triángulo, y las restantes siendo galaxias enanas menores que orbitan a las mayores. Este pequeño grupo de galaxias constituye nuestra isla cósmica,
la región del espacio de la cual jamás seremos gravitacionalmente separados por la expansión del universo, y por lo tanto representa, en algún sentido, la extensión máxima absoluta de nuestro dominio cosmológico potencial, asumiendo que los viajes intergalácticos dentro del grupo local pudieran ser alcanzados, lo que, como establecimos, permanece una imposibilidad práctica, incluso para estas distancias relativamente menores. La futura colisión entre la Vía Láctea y Andrómeda, prevista para ocurrir en aproximadamente 4.000 millones de años, es uno de los pocos eventos cósmicos futuros que podemos predecir con confianza razonable. Cuando las dos galaxias comiencen a interactuar gravitacionalmente de forma significativa, sus estructuras espirales serán perturbadas, estrellas serán arrancadas de sus órbitas originales y colocadas en nuevas trayectorias, y a lo largo de cientos de millones de años, las dos galaxias se fundirán en una única galaxia, elíptica gigante que los astrónomos a veces llaman informalmente lactómeda. Es importante notar, para cualquier lector preocupado con el destino de la Tierra, que las colisiones galácticas raramente involucran colisiones estelares directas, porque las distancias entre estrellas individuales dentro de una galaxia son tan vastas que incluso cuando dos galaxias enteras se interpenetran, las estrellas individuales pasan unas por otras sin colisionar, como dos enjambres de mosquitos interpenetrándose. El Sol y sus planetas probablemente sobrevivirán a la fusión galáctica sin ser significativamente perturbados, aunque podamos ser eyectados de nuestra posición actual en los brazos espirales de la Vía Láctea hacia una órbita diferente dentro de la galaxia elíptica resultante. Pero esto es un desvío menor de nuestro tema central. Andrómeda está a 2.500.000 años luz de distancia. La galaxia del Triángulo está a aproximadamente 3 millones de años luz. E incluso las galaxias enanas menores en nuestro grupo local están típicamente a cientos de miles o millones de años luz de distancia. Se aplican todas las mismas barreras de energía, tiempo, radiación y viabilidad de ingeniería que discutimos anteriormente. El hecho de que esas galaxias no se estén alejando de nosotros debido a la expansión del universo no las hace significativamente más accesibles cuando las distancias involucradas aún requieren millones de años de viaje, incluso a la velocidad de la luz. Y cuando todos los desafíos técnicos y físicos que establecimos permanecen completamente infranqueables. Permítete ahora una reflexión sobre la historia de cómo la humanidad ha consistentemente expandido sus horizontes y cómo cada expansión anterior podría hacer parecer que las próximas expansiones serían igualmente inevitables, solo para descubrir que eventualmente encontramos barreras genuinamente infranqueables. Nuestros ancestros remotos estaban confinados a pequeñas áreas geográficas, limitados por la velocidad de caminata y por la disponibilidad de comida y agua. La invención de herramientas, el control del fuego y el desarrollo de estrategias de caza cooperativas expandieron gradualmente el alcance de poblaciones humanas, permitiendo migraciones a nuevos territorios y eventualmente la colonización de continentes enteros. Cada nueva frontera geográfica que era alcanzada probablemente parecía imposible para generaciones anteriores, que no tenían la tecnología o el conocimiento para atravesar los obstáculos involucrados, sean ellos cordilleras, desiertos, océanos o regiones polares inhóspitas. La invención de tecnologías marítimas permitió la exploración y eventual colonización de islas remotas en el Océano Pacífico por pueblos polinesios que desarrollaron sofisticadas técnicas de navegación y construcción de barcos. El desarrollo de barcos oceánicos mayores y más robustos permitió la exploración europea de las Américas, África y Asia, conectando continentes previamente aislados en una red global de comercio e intercambio cultural, para bien o para mal. Cada una de estas expansiones anteriores podría haber dado a los participantes la impresión de que no existen fronteras verdaderamente permanentes, que toda barrera puede eventualmente ser superada con tecnología y determinación suficientes, que el progreso inevitablemente significa expansión continua de alcance y dominio territorial.
Si podíamos alcanzar la Luna, ciertamente podríamos alcanzar Marte, después los asteroides, después las lunas exteriores de Júpiter y Saturno, después el sistema solar exterior, después las estrellas, después las galaxias, en una progresión sin fin limitada solo por la velocidad de nuestro progreso tecnológico, pero sin barreras fundamentales absolutas. La ciencia ficción de la época reflejaba ese optimismo, con narrativas de colonización del sistema solar siendo rápidamente seguidas por colonización interestelar y después intergaláctica, como si cada paso fuera simplemente el próximo en una escalera interminable de expansión cósmica. Pero la realidad física del universo no respeta nuestras narrativas de progreso inevitable. Las primeras eran barreras tecnológicas y geográficas, limitaciones de ingeniería que surgían de nuestra falta de conocimiento y herramientas adecuadas, pero que no violaban principios físicos fundamentales y por lo tanto podían ser eventualmente superadas. Las últimas son barreras impuestas por las propias leyes de la física que gobiernan el cosmos, límites que derivan no de nuestra actual falta de conocimiento, sino de las estructuras fundamentales del espacio, tiempo, energía y materia, conforme descritas por la relatividad especial y general, mecánica cuántica, termodinámica y cosmología. No hay cantidad de ingeniería inteligente que pueda sortear la velocidad de la luz como límite universal. No hay avance tecnológico que pueda reducir la distancia entre galaxias o desacelerar la expansión acelerada del universo. No hay descubrimiento futuro que volverá los requisitos energéticos de viaje relativista súbitamente manejables. Las civilizaciones jóvenes y científicamente ingenuas pueden fantasear que todo es posible, que no existen límites absolutos, que progreso inevitablemente significa capacidad siempre creciente, sin techo. Las civilizaciones más maduras, con comprensión más profunda de las leyes físicas que gobiernan la realidad, reconocen que el universo impone estructuras y limitaciones que son indiferentes a nuestra ambición y que ninguna cantidad de astucia puede superar. Eso no es derrotismo, sino realismo. No es falta de imaginación, sino comprensión honesta de cómo la realidad funciona. Y hay una dignidad, incluso una especie de paz, en aceptar limitaciones genuinas en vez de perseguir eternamente imposibilidades que solo nos frustrarán y desviarán energía y recursos de metas genuinamente alcanzables. Considera ahora más profundamente el concepto de escalas de tiempo cosmológicas y cómo desafían cualquier noción de continuidad civilizacional a través de viajes intergalácticos. Incluso si todos los obstáculos técnicos pudieran ser superados, incluso si una civilización pudiera construir naves capaces de viajar a velocidades relativistas significativas, sustentar a sus ocupantes por millones de años y protegerlos de radiación y colisiones, la simple escala temporal del viaje volvería el concepto de retorno o comunicación con la civilización de origen completamente sin significado. Para poner esto en perspectiva evolutiva, hace 2.500.000 años, nuestros ancestros directos eran miembros del género Homo, pero específicamente especies como Homo habilis o posiblemente Homo erectus primitivo, homínidos con cerebros significativamente menores que los modernos, usando herramientas de piedra muy simples, sin lenguaje complejo, sin arte, sin rituales de entierro, sin cualquier rastro de la complejidad cultural que caracteriza al Homo sapiens. A lo largo de los próximos 2.500.000 años, el linaje homínido pasaría por múltiples especiaciones, desarrollaría cerebros progresivamente mayores y más complejos, inventaría fuego, lenguaje, arte, herramientas sofisticadas, agricultura, ciudades, escritura, ciencia, tecnología y eventualmente viaje espacial. Si alguien hubiera partido de la Tierra hace 2.500.000 años, cuando retornaran encontrarían no solo una civilización diferente, sino una especie biológicamente diferente habitando el planeta, asumiendo que encontraran cualquier civilización o especie inteligente del todo, pues eventos de extinción, cambios climáticos catastróficos o innumerables otros factores podrían haber eliminado completamente el linaje durante ese intervalo vasto.
Volviendo ahora hacia el futuro, considera lo que puede suceder a la civilización humana y a la propia Tierra durante los próximos 2.500.000 años, mientras una hipotética nave viaja hasta Andrómeda. La historia registrada de la humanidad abarca solo cerca de 6.000 años, durante los cuales vimos el ascenso y caída de imperios incontables, revoluciones tecnológicas y sociales profundas, cambios en las formas de gobierno, economía y organización social, y transformaciones en el lenguaje, cultura y valores que vuelven a las civilizaciones antiguas, en muchos aspectos irreconocibles e incomprensibles para personas modernas. Extrapolar esas tasas de cambio a lo largo de millones de años sugiere que cualquier civilización que exista en la Tierra 2.500.000 años en el futuro será tan diferente de la nuestra como nosotros somos diferentes del Homo habilis. La lengua que hablan será completamente ininteligible para nosotros. Sus formas de organización social, tecnología, arte, religión o filosofía no tendrán cualquier continuidad discernible con las nuestras. Pueden ni siquiera ser biológicamente humanos en el sentido actual, habiendo evolucionado o modificado genéticamente en algo sustancialmente diferente. La nave que retorna de Andrómeda no llegará a casa, sino a un mundo alienígena que pasó a ser el mismo planeta físico de donde partieron, pero está habitado por seres con los cuales no tienen conexión significativa de especie, cultura o historia. Escalas de tiempo de millones de años son suficientemente largas para que eventos geológicos catastróficos, impactos de asteroides, erupciones volcánicas masivas, cambios climáticos extremos inducidos por variaciones en la órbita o actividad solar de la Tierra, o cualquier número de otros desastres naturales potenciales pudieran haber erradicado la civilización humana o incluso la vida multicelular compleja completamente. La propia especie humana puede haberse extinguido y sido reemplazada por especies descendientes, o puede haber migrado a otros planetas en el sistema solar o a sistemas estelares próximos, abandonando completamente la Tierra. No hay garantía de continuidad a lo largo de tales escalas temporales. No hay expectativa razonable de que un viajero retornando después de millones de años encontrará cualquier cosa remotamente familiar o acogedora. Desde el punto de vista de los viajeros, debido a la dilatación temporal, la experiencia subjetiva podría ser vastamente reducida, tal vez solo siglos o milenios en vez de millones de años, pero eso solo profundiza su desconexión en vez de amenizarla. Ellos experimentarían un tiempo subjetivo más corto, pero retornarían a un futuro objetivamente distante millones de años por delante, transformándolos en viajeros temporales involuntarios que saltaron sobre la mayor parte de la historia evolutiva y civilizacional que ocurrió durante su ausencia. Ellos serían, en todos los sentidos significativos, exiliados permanentes de su propio tiempo, fantasmas de un pasado remoto sin lugar en el futuro distante en que llegaron. ¿Qué tipo de individuos voluntariamente elegiría tal exilio? Las respuestas a estas preguntas revelan la profunda impracticabilidad psicológica y social de los viajes intergalácticos, incluso dejando de lado todos los obstáculos técnicos y físicos que ya establecimos. Y tal vez, al final, sea justamente esa desconexión inevitable la que revela la verdad más profunda y más silenciosa de todas. No fuimos hechos para atravesar el universo, sino para contemplarlo. No para colonizar galaxias inalcanzables, sino para encontrar significado dentro de los límites inmensos y al mismo tiempo estrechos que el cosmos nos concedió. La imposibilidad de escapar de la Vía Láctea no es un fracaso de la humanidad, sino un recordatorio de que cada frontera cósmica carga también una frontera interna, una frontera psicológica, filosófica, existencial. El universo no nos niega las galaxias distantes, él solo nos recuerda que no las necesitamos para encontrar profundidad. Hay una cierta dignidad en la aceptación de esos límites, una sobriedad hermosa, casi espiritual, al percibir que nuestra prisión es también nuestro hogar
y que dentro de ella existe abundancia suficiente para llenar no solo la vida de una civilización, sino la vida de incontables civilizaciones que podrían nacer y desaparecer sin jamás repetir los mismos descubrimientos, los mismos asombros, los mismos enigmas. Cada nube de polvo interestelar contiene capítulos enteros de la historia del cosmos, escritos en lenguaje químico y grabados en silencio absoluto. Tal vez sea eso lo que el universo siempre intentó decirnos, que no necesitamos ir más allá de él para encontrar maravillas. Basta mirar con más atención aquello que ya tenemos. Y si pensamos profundamente, si dejamos que esa conciencia se asiente con calma, percibimos algo aún más humilde. Nosotros, seres humanos, minúsculos, frágiles, pasajeros, somos privilegiados simplemente por existir en este exacto momento. Vivimos en una era en que el cielo aún es vasto, en que miles de millones de galaxias aún son visibles, en que podemos, solo con nuestros ojos e instrumentos, ver miles de millones de años en el pasado y tocar mentalmente la infancia del universo. Somos una especie que despertó en el único período cosmológico en que el universo es observable en toda su grandeza. Al final, la verdadera pregunta no es ¿por qué nunca conseguiremos salir de la Vía Láctea? Sino ¿qué haremos con el breve instante en que estamos aquí, mirándola? ¿Qué tipo de significado encontraremos dentro de los límites de lo posible? La frontera final no está a 2 millones de años luz de distancia, sino dentro de la propia capacidad humana de comprender, imaginar y contemplar. Y si este viaje mental te acompañó de alguna forma, si provocó reflexión, asombro, humildad o curiosidad, considera suscribirte al canal y dejar en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo esto. Tu participación ayuda a esta comunidad a crecer y mantiene viva esta búsqueda por comprender el universo, aunque jamás podamos alcanzarlo físicamente.